Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Programa Palabra de Honor, Canal C, martes 23 horas, miércoles 17 horas, sábados 9:30 de la mañana. Primer bloque de política, segundo bloque de economía. Estamos con el doctor en Derecho, Luis Sarazaga, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba y uno de los referentes del pensamiento cordobés. Querido Luis, bienvenido al programa y gracias por haber aceptado. Bueno, muchas gracias, Héctor, por invitarme. Para mí es un honor estar en un programa. Eduardo, mi hermano Héctor siempre sí. Ha sido mejor que yo, entonces no, la es gente... que Héctor fue compañero mío, ahí la confusión. Así es. Todo el mundo dice que Cristina vuelve renovada y que Cristina vuelve con un cariz diferente. Yo lo he invitado a Luis para analizar las instituciones en el Vamos por Todo K, si es que ganará Alberto Fernández y Cristina. La primera pregunta, Luis, que te voy a hacer, muchos referentes de Cambiemos, gente importantísima, gente de la justicia, han dicho que habría que eliminar el Poder Judicial y sustituirlo por un servicio de justicia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ese pensamiento es de Ernesto Laclau, que acaba de morir, y de su mujer, que acaba de escribir un libro que se llama La Nueva Izquierda, en donde ellos ven que el Estado decimonónico liberal que establecía la división de poderes, como lo establece nuestra Constitución, donde dice representativo, republicano, división de poderes, y federal, descentralización del poder, ellos enfocan que el conductor se tiene que comunicar con el pueblo y que no tiene que haber justicia intermediaria, sino que es el pueblo el que va marcando cuándo debe haber justicia y cuándo no debe haber justicia. Esto es muy peligroso porque eso lleva a que los populismos de moda en Latinoamérica, como puede ser Maduro, como puede ser en Nicaragua, la herencia del somocismo, el frente y el actual dictador que tiene Nicaragua, como en su momento fue en Panamá la dictadura, son populismos que a lo mejor tienen una legitimidad como el de Lula en Brasil, como el de la misma Cristina aquí, pero que no respetan a las minorías, es decir, se convierten en lo que decía en el contrato social de Rousseau, en la dictadura de las mayorías. Y eso es muy peligroso porque al no haber control por parte del Estado a quien gobierna, al no haber control ya sea por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, que era una escribanía, así decían en la época de los K, del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo hegemónico, esto trae como consecuencias la corrupción que estamos viendo en varios funcionarios, entre ellos un vicepresidente ya condenado con sentencia firme, trae como consecuencia no solamente la corrupción, sino la arbitrariedad. Es decir, si vos perteneces a determinado partido político, sos aceptado que es del gobierno, y si sos opositor, hay una persecución a través de organismos, como fue en la época de Echegaray, que no se lo persiguió
a Cristóbal López y a su socio de Sousa, que defaultaron 8.000 millones de dólares, y a cualquier opositor le mandaban la DGI, la AFI, la AFIPA ahora, le mandaban diferentes organismos de control para ver cómo presionan. Y eso es malo, porque el mundo moderno va hacia una democracia plena. El posmodernismo, por los medios de comunicación, la globalización, etcétera, va hacia una economía global, hacia una democracia que tiene una representatividad prácticamente a días, porque yo agarro una red como Twitter y me quejo del gobierno, digo esto, lo otro. Claro, estamos volviendo a la democracia, a la representación directa. Eso significa volver al absolutismo borbónico. Cuando acá se los expulsa a los jesuitas por Carlos III en 1767 y se le pregunta por qué razón se los expulsa, y Carlos III dice, por las razones que guardo en mi pecho. Es decir, no da razón. Así es. Bueno, pero tengo que avanzar, Luis. Sí. Me encantaría preguntarte en tu pecho qué razones tenés de los jesuitas, pero será otra invitación. Daddy Brieva, el cómico tan conocido de los Midachi, dijo, y no fue desmentido, así que yo lo tomo como pensamiento cuasi oficial K, deberá haber una CONADEP si gana Cristina y Alberto Fernández para controlar y analizar lo que diga la prensa. ¿Cuál es tu opinión? Ya la ley de medios, que está en vigencia actualmente, fue un atropello que se hizo buscando coartar la libertad de prensa y perseguir a un medio que al principio fue afín a ello y después se puso en la oposición, que es el Clarín, y lo atacaron por una ley de medios que es también vetusta, porque si uno va al mundo globalizado, la ley de medios hoy no sirve para nada, porque son los medios, los diarios, hoy en día, ¿quién lee un diario escrito? No, prácticamente todo se lee por tan es así que los diarios están reduciendo a empresas, hay que sacar una tarjeta, el diario escrito prácticamente se lee todo a través de las tablets, de la propaganda, etcétera. Yo no conozco una gente joven que compre el diario como nosotros compramos La Nación los domingos, sí, en definitiva, no existe. Y eso lleva a que el Estado trató de cooptar todos los medios de prensa, como lo hizo Perón en el 73 cuando volvió y expropió todos los canales de televisión, como lo hizo Hitler en su momento, Mussolini, Stalin, o Mao Zedong. Es decir, hay un dicho que decía Salvador Allende en una publicación del Mercurio: el periodista de izquierda es militante, no busca la verdad, sino busca la revolución. Imponer su idea. Imponer su idea. Y entonces eso es muy peligroso que se vuelva a instaurar en la Argentina. Yo creo que hay que cambiar una ley de medios, hacer una ley de medios moderna, y si existen monopolios dentro de la ley de medios, está la ley antimonopólica para perseguir los monopolios. Perfecto. Como se hace en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Bien, pasamos a otro tema, Luis. Vos hablaste de que la democracia va avanzando en el mundo libre. ¿Qué opinas de esta situación tan particular donde el poder lo va a tener el vicepresidente y el presidente va a ser una figura decorativa? Yo creo que esto ha sido una jugada muy inteligente de parte de Cristina Kirchner, porque está la causa de los cuadernos, si bien no ha sido condenada, y acá hay un principio de inocencia hasta que se lo condene, su figura, ella tiene en cierto tipo de votos un mínimo del 25-30%, pero ella con Fernández trata de captar la clase media disconforme con la crisis económica que existe actualmente, etcétera, etcétera, que fue una crisis económica que ellos dejaron. Porque no podemos tener, Kicillof, creo que ha sido 50 años profesor de Historia del Derecho, yo soy un buen profesor de Historia del Derecho, y él era un buen profesor de Historia Política Económica, pero de ahí a ser ministro de Economía, con la complejidad del manejo, Kicillof fue un desastre. Y para muestra, pagamos el Club de París lo que no podemos pagar, le tenemos que pagar lo que no vale Aerolíneas Argentinas, causó con la inflación que tenemos, la inflación residual que recibimos de ellos, y así podemos escribir 200 cosas, y además este gobierno que tuvo equivocaciones, y que eso es lo que yo creo que está explotando muy hábilmente Cristina Kirchner cuando habla
en su famoso discurso, en vez de presentar su libro de los supermercados, de la marca Pindonga, etcétera, etcétera, está tratando de explotar a esa clase media que no la vota, pero que ha menguado su capacidad de compra, su capacidad de consumo, y que hoy la trata de captar, Bien. poniéndolo Fernández. El último tema, que es un tema que vos manejas ampliamente, Luis. Los sindicalistas han dicho, si nos quieren quitar el poder sindical, los vamos a llevar puestos. ¿Cómo crees vos que van a funcionar los sindicatos si llegaran a ganar los K con el vamos por todo? Yo creo que Cristina los manejó a los sindicatos y los enfrentó a los sindicatos. Con Moyano tienen idilios transitorios, ahora Moyano es el cristinista, más cristinista, en una etapa fue el anticristinista y así va variando. El problema sindical es muy profundo, porque si nosotros hacemos unas estadísticas que en un trabajo que yo he hecho que se llama Historia del Sindicalismo, vamos a ver que el promedio de secretarios generales en sindicatos como Moyano, etcétera, no me voy a poner a mencionar todo por el escaso tiempo. 30 años. Un promedio de 25 a 20 años. Entonces creen, y casi todos están en proceso por manualización de fondos. Moyano, hasta el Club Independiente. Entonces, yo creo que una de las cosas sanas que trajo el liberalismo fue la periodicidad en los cargos. La alternancia. Y eso tiene que haber en los sindicatos. Y además, probar que el individuo que llega a un cargo sindical haya trabajado por lo menos 10 años en ese sindicato, en esa empresa. No como pasa que, por ejemplo, el hijo de Moyano, yo creo que manejó una hora un camión, y ahora Pablo Moyano es uno de los... El otro nunca manejó una vara del peaje y es secretario general. Y para eso yo creo que tiene que haber una ley que establezca esos principios para democratizar los sindicatos, que acá, además, la libertad sindical como existe en todas partes del mundo. Y no ese sindicalismo que nosotros lo compramos de la Carta del Ahorro, ese sindicalismo uniforme que tiene una masa de dinero fabulosa y que dirige todo de Buenos Aires, ¿no? Que es la mayor contra que tienen las pymes. Porque yo tengo un taller y trabajo con un empleado, el empleado tiene un accidente y tengo que vender el taller, mi casa, el auto, el perro, mi mujer, para pagarlo. No es lo mismo un pleito que tiene un empleado de Fiat o de Renault que un pleito que tiene una pyme que tiene un almacén en la esquina. Y yo creo que todas esas cosas, más la automatización que se da en el mundo, es decir, eso va a traer un cambio de trabajo en donde hay que preparar a los nuevos sindicatos. Y no puede ser que la Argentina tenga 6.811 sindicatos y Estados Unidos, que produce 1 billón de veces más que la Argentina, tiene 580 sindicatos. Es una distorsión absoluta. Es una distorsión absoluta. Si vos tenés un barrio cerrado, tenés el del jardín, el guardia, el que limpia, es decir, que tenés 5 sindicatos. Lo mismo pasa con las aerolíneas, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que haber una política rectificatoria para que haya una democracia sindical y no estos varones que se perduran en los cargos, como son los intendentes, han sido los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que ahora se le ha puesto coto a 2 periodos. Perfecto. Luis Arazaga, doctor en Derecho, ex decano de la Facultad de Derecho de la Católica. Siempre es un placer escucharte. Lamentablemente el tiempo en televisión se nos agota. Exacto. No te he podido hacer más preguntas que querría hacerte quizás en una próxima entrevista. Bueno, muy gracias, Eduardo. Discúlpame, siempre uno ya es viejo y por ahí repite nombres y yo sigo como tu hermano, por eso te he dicho. Pero a vos te conozco hace no digo cuántos años, pues los dos somos muy jóvenes. Pero siempre Héctor ha estado adelante mío en todo y lo tiene merecido. Bueno. Nos veremos en el próximo bloque. Bueno. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hace pocas semanas ha habido un acuerdo entre el Mercosur, donde está la Argentina, y la Unión Europea, un acuerdo comercial de libre comercio. Todos los primeros mandatarios de los 20 países más importantes del mundo lo han felicitado a Mauricio Macri, adjudicándole un gran protagonismo en este hecho. Sin embargo, en la Argentina, Alberto Fernández, Kicillof, Massa, el mismo Lavagna y varios políticos barra economistas más han criticado duramente esto y han dicho que va a ser revisado si ellos ganan las elecciones. ¿Por qué? Hay dos Argentinas, mis queridos amigos, y eso es lo que se va a ver en las próximas elecciones del mes que viene. Hay dos conceptos argentinos diferentes, pero ahora lo vamos a explicar no en política sino en economía. Hay dos universos para la aplicación de la economía en la historia de la humanidad. El universo cerrado, la economía cerrada y la economía abierta. La economía cerrada es un territorio con una población que vive adentro y una frontera que lo separa del mundo. Y un autócrata siempre termina siendo autócrata, un gobernante autócrata que es el que decide qué bienes, qué servicios, qué personas, qué capital y qué información puede o no cruzar la frontera y de qué manera. Ese es el universo cerrado. En la época moderna, que es la época después de la Revolución Industrial, un universo cerrado se puede definir como un capitalismo de amigos, se puede definir como un dirigismo, un estatismo dirigista, se puede definir como un socialismo, se puede definir como un comunismo o se puede definir como un populismo, que es lo que explicaba Luis Arazaga. En la época antigua, el universo cerrado estaba manejado por el único que tenía la riqueza, que era el que tenía el poder político o militar, mejor dicho, más militar que político, que era el dueño de la tierra y que era el dueño de la mano de obra, que eran los únicos productores de riquezas antes de la Revolución Industrial. La mano de obra podía ser esclava, podían ser siervos de la gleba, o podían ser contratados compulsivamente, es decir, gente que estaba obligada a trabajar con ellos porque si no, no podían trabajar. En un universo cerrado, y esto es lo importante, no hay generación nueva de riqueza. El único aumento de riqueza es el aumento vegetativo. Entonces, si no hay generación de riqueza, y yo quiero ser más rico, quiero agrandar mi torta, tengo que quitarle parte de la torta que está al lado. Por eso surgieron los imperios. Antes habían ciudades-estado y una ciudad hegemónica invadió las otras y les exigió pago de tributo y les exigió comercio compulsivo. Usted solo comercia conmigo, me vende y me compra a mí, que es lo que se llama el monopolio. ¿Se acuerdan del monopolio español en las colonias? En un universo cerrado, vuelvo a repetir, el que tiene más plata no es que se la quite al otro porque la plata no está y se reparte como mal cree la gente, la plata se produce. El que tiene más plata porque utiliza más plata de otros que la producen. En un universo abierto, que es lo que ocurrió después de la Revolución Industrial,
Cuando viene el invento del motor y se hacen las fábricas, empiezan los productos masivos. Esos productos son baratos, la gente lo puede comprar. Las fábricas atraen gente del campo a trabajar en ellas. Los operarios tienen mejores ingresos y entonces aparece la maravilla de la clase media. ¿Qué es la clase media que caracteriza a los países desarrollados? La clase media es salir de la pobreza. En los países importantes, Estados Unidos, Alemania, Francia, los países nórdicos, Australia, y ahora otros países que antes no lo eran, el sudeste asiático, etc., el grueso de la gente ya no es clase baja, operaria, sino clase media, clase que tiene un estándar de vida y una capacidad intelectual debido a la educación nunca antes conocida en el mundo. Ese es el universo abierto. ¿Por qué esta gente que he mencionado, estos políticos que quieren que los elijan, se oponen al universo abierto? Porque dicen, si nosotros abrimos la economía, vienen las empresas desarrolladas del mundo desarrollado y las nuestras no pueden competir. ¿Cuánto me queda, Pollo? 8. ¿Qué significa que no puedan competir? Voy a explicar, para que se entienda eso, lo que son los costos. El costo de un producto es el costo directo más el costo que es materiales, mano de obra y equipos, es decir, la fábrica. El costo indirecto, que es los gastos generales, los impuestos, el costo financiero, los imponderables. Si a eso le sumamos la utilidad, tenemos el precio. El precio sobre camión en fábrica, que se llama FOB. FOB es una sigla inglesa. ¿Qué significa? Pero ahí no termina el costo, porque ese producto de la fábrica hay que llevarlo al puerto para exportarlo a Europa. Hay otro costo que es el costo de la logística. ¿Qué es la logística? El transporte, los seguros, los derechos que hay que pagar, por ejemplo, el peaje o el derecho de puerto, y luego la descarga. Yo quiero decirles, mis queridos amigos, que en la Argentina el costo laboral es altísimo, pero no estamos hablando del salario del empleado que es bajo, sino del costo extra salario de bolsillo. ¿Qué es lo que hay que reducir? El costo financiero es altísimo. Un empresario que vive en la Argentina tiene un costo financiero del 56%, así no hay competencia alguna. El costo de los imprevistos se han convertido en algo que no se sabe. ¿Por qué? Porque como en la Argentina todo cambia, porque el nuevo burócrata cambia las leyes del juego, entonces los imprevistos se convierten en imprevisibles. ¿Saben cuál es la diferencia? Imprevisto es lo que se podía haber previsto y no se previó. Discúlpenme que lo defina con la misma palabra. Imprevisible es lo que no se sabe, porque se van a cambiar las reglas del juego. Esos costos es lo que hay que cambiar en el país. Y el empresario tendrá que cambiar en el tiempo que tiene el costo de producción, que es la ineficiencia que tiene comparado con la Europa, por ejemplo. Ahora analicemos la historia para ver cuál de estos dos sistemas es el que funciona para que ustedes entiendan, ustedes decidan, perdón. Todos los imperios en la historia de la humanidad han fracasado porque han implosionado, han sido un fracaso interior y no exterior. Voy a poner como ejemplo el imperio por autonomacia, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética, que tenía la mitad del mundo, implosionó sola. Un buen día, el primer ministro soviético dijo, vamos a suprimir el sistema comunista porque la Unión Soviética ya no tiene recursos. Y se acabó la Unión Soviética. Pero hay un caso que se entiende mucho mejor.
que es la Alemania después de la guerra. La Alemania se partió en dos, una parte para los soviéticos, los rusos, y otra parte para lo que se llama el mundo libre, los americanos, franceses e ingleses. La Alemania del oeste, que es la del mundo libre, creció a la altura de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos. La Alemania del este, que era la Alemania comunista, se estancó en la decadencia. ¿Quieren un ejemplo todavía más entendible? Berlín, la capital de Alemania, que dejó de ser capital. La mitad soviética, la mitad libre. ¿Qué pasó con Berlín? Los soviéticos tuvieron que construir un muro para que los habitantes del mundo, del paraíso comunista, no corrieran al lado occidental donde estaba el capitalismo. Tuvieron que construir un muro y poner guardias con fusiles para disparar a los que querían cruzar el muro por arriba. Lo cruzaban por abajo, lo cruzaban por el aire, lo cruzaban por todos los lugares donde podían. Hoy tenemos pocos ejemplos en el mundo. Fíjense que China, el último enorme país que aplicó la economía cerrada, China se cerró hace 1000 años, porque era tan grande que hizo una muralla y dijo, acá no entra nadie. Y era un país enorme con todos los inventos y con todos los recursos que tuvo una decadencia paulatina. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que se fue Mao. Y el comunismo, que todavía existe, porque existe, no se practica en el ámbito comercial. Los chinos comunistas de hoy han dicho, vamos a practicar en toda la zona de la costa del Pacífico, en toda la zona oriental, vamos a practicar el capitalismo. Es decir, vamos a permitir competencia libre en libertad y vamos a permitir propiedad privada. Y China se ha convertido en el rival de Estados Unidos que en pocos decenios más lo va a superar económicamente. Por el otro lado, nos queda el ejemplo de Cuba, una isla paradisíaca que hace 50 años vive una economía de subsistencia, y el caso patético de Venezuela, donde se ha incorporado el estalinismo. Entonces, mis queridos amigos, ante estas dos disyuntivas, abrir la economía o no, abrirla con plazos, en tiempo, para que se vayan ordenando las anomalías y las diferencias, trabajo que tiene que hacer el Estado por un lado y los empresarios prebendarios por otro, o quedarse en este sistema. Quiero decirles que cuando ustedes escuchen un político, Alberto Fernández o Massa, que digan, quiero una economía que no sea la economía abierta, en definitiva lo que está diciendo es quiero una economía cerrada con empresas prebendarias para yo manejar la prebenda, para yo manejar la concesión y para yo manejar entonces quién va a ser más rico y quién va a ser más pobre. Queridos amigos, entendamos este concepto porque es palabra de honor.